A ver, ¿qué pasaría si la vida fuera como un juego? Pero la mayoría de nosotros lo estuviéramos jugando sin saber las reglas, o sea, sin un manual. Pues esa es la idea principal del libro Hack Life. Nos propone que los problemas, esos patrones que se repiten una y otra vez y el sufrimiento no son un castigo. Son, simplemente, el resultado de estar jugando un juego súper complejo sin la estrategia correcta. Así que bueno, vamos a meternos de lleno en este mapa. Y esta frase, de verdad, lo cambia todo. De repente nos saca de ese papel de víctimas y nos pone en una posición de poder. La cosa no es que la vida esté en nuestra contra, sino que simplemente no hemos aprendido a leer el tablero de juego. Es un cambio de perspectiva brutal. Aquí es donde el método Hack Life se pone bien interesante, porque introduce su distinción más importante. Propone que dentro de cada persona, pues, coexisten dos identidades. Una es el personaje, que vive en automático, y la otra es el jugador, que tiene la capacidad de observar y elegir conscientemente. Piénsalo así. El personaje es como el software que nos instalaron en la infancia. Se creó para una cosa: conseguir seguridad, aprobación y sentir que pertenecemos. Ojo, no es algo malo. De hecho, se diseñó para protegernos. El tema es que su programación es súper limitada y se basa en el pasado, no en lo que está pasando ahora. Miren, en esta tabla se ve clarísimo el contraste. Del lado izquierdo, el personaje está atrapado en un ciclo. Reacciona en automático, sigue el mismo guión de siempre y pues lo maneja su programación. En cambio, el jugador, a la derecha, introduce algo clave: una pausa. Observa, elige y aprende. Y la diferencia, que es lo más importante, no es inteligencia, sino de conciencia. Esta pregunta es el corazón de toda la filosofía Hack Life. Nos invita a pensar que chance esos patrones que parecen inevitables, esa mala suerte que se repite, a lo mejor no son fuerzas extrañas que vienen de afuera. Quizás son solo el eco de nuestra propia programación interna. O sea, nuestro personaje jugando la misma partida una y otra vez. Ok, suena bien en teoría, pero ¿cómo se ve esto en el día a día? Bueno, pues el método nos lleva al primer nivel de conciencia, el famoso modo supervivencia. Este es, digamos, el sistema operativo que viene por defecto en el personaje, el estado en el que la mayoría de la gente vive sin siquiera darse cuenta. A ver, el punto clave aquí es que este modo supervivencia no es un defecto psicológico, es biología pura. Cuando nuestro cerebro percibe una amenaza, sea real o imaginaria, desvía toda la energía a protegerse. Y desde ahí es imposible crear, conectar o crecer. ¿Por qué? Porque todos los recursos del sistema están ocupados en la defensa. Y justo así es como se siente estar atascado en este nivel. Es ese cansancio crónico, esa ansiedad que no más no se va, esa sensación de que algo falta aunque aparentemente lo tengamos todo. Y quizá lo más peligroso de todo es llegar a creernos que esto es normal, que así es la vida. El libro nos dice que no, que esto es solo un nivel del juego, no el juego completo. Y aquí es donde el método ofrece una solución que, la verdad, va un poco en contra de lo que siempre nos dicen en el desarrollo personal. La clave no es saber más cosas, sino de verdad encarnar lo que ya se sabe. El giro está en darle prioridad a la integración por encima de la expansión. A ver, seamos honestos. ¿A cuántos no nos ha pasado que leemos un libro, vemos un video o vamos a un taller que nos da una revelación increíble? Y una semana después, ¿nuestra vida diaria sigue exactamente igual? Justo ese es el error de la expansión sin integración. Acumulamos un montón de conceptos en la mente, pero nuestro estado emocional y nuestras reacciones no cambian ni un poquito. Entonces, resulta que la integración es la verdadera medida del crecimiento. No se trata de tener una epifanía en la montaña, sino de poder llevar esa nueva conciencia a una discusión, al tráfico, al trabajo. Es cuando esa calma que encuentras meditando la puedes sostener cuando la vida real te pone a prueba. El libro nos lanza esta pregunta, que es clave porque le da justo al centro de nuestra frustración con el crecimiento personal. Solemos creer que la siguiente pieza de información, el siguiente libro, el siguiente curso, será lo que lo cambie todo. Pero seguimos en el mismo lugar. Pues la respuesta, según Hack Life, está aquí. El verdadero guardián de todo este proceso es nuestro sistema nervioso. El cuerpo tiene una memoria y una sabiduría que la mente no puede simplemente ignorar. Si intentamos forzar un cambio para el que el cuerpo no se siente seguro, el sistema va a regresar a como estaba antes. El crecimiento real ocurre al ritmo del cuerpo. Ok, entonces el método no nada más nos dice este es el problema, sino que también nos da un mapa. Describe 7 niveles de conciencia. Pero ojo, no como una escalera que hay que subir a la fuerza, sino más bien como una guía para entender dónde estamos parados en cada momento. A ver, veamos los primeros 3. El viaje arranca en la reacción pura del nivel 1.
De ahí, a través de la integración, se pasa a un estado de reparación en el nivel 2, donde empezamos a crear bases sólidas y estabilidad. Y solo entonces, desde esa seguridad, puede surgir el observador del nivel 3, esa capacidad de vernos a nosotros mismos sin juicio. Es una progresión súper lógica y orgánica. Bueno, ya vimos bastante teoría. ¿Qué tal si lo llevamos a la práctica? ¿Cuál es ese primer movimiento, la primera jugada consciente que se puede hacer para empezar a cambiar el juego? El método nos da una herramienta increíblemente simple, pero de verdad, muy poderosa. Y aquí está la clave de todo. La programación del personaje es instantánea. Es estímulo y ¡pum!, reacción. No hay espacio en medio. El primer acto del jugador consciente es crear ese espacio. La pausa es el hack que rompe el hechizo del piloto automático. Y esta es la técnica. Antes de responder ese mail que te molestó, antes de contestarle a tu pareja en una discusión, antes de tomar una decisión impulsiva, alto, te detienes. 3 segundos. Una inhalación, una exhalación más lenta. En ese pequeño espacio, el jugador le arrebata el control al personaje. Y ese es el inicio de la libertad. Y para cerrar, quedémonos con esta idea tan potente del libro. La realidad no es algo fijo. Es más bien un espejo que responde a nuestra energía, a nuestro nivel de conciencia. Al final, la pregunta no es cómo cambiar el mundo, sino cómo cambiar al jugador. Porque cuando el jugador cambia, el juego, inevitablemente, también se transforma.